Imagina por un momento que la historia que crees conocer no es la historia completa. ¿Qué pasaría si te dijera que existen verdades profundas, mensajes codificados en las propias palabras de Jesús que han sido ignorados, malinterpretados o incluso deliberadamente ocultados a lo largo de los siglos? ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús no solo hablaba de fe y moralidad, sino de un conocimiento mucho más vasto, una sabiduría que revela los secretos del universo y del propio ser humano? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante hacia las enseñanzas secretas de Jesús, aquellas que han sido mencionadas en evangelios apócrifos, textos gnósticos y en antiguas tradiciones místicas. Lo más sorprendente es que, cuando comprendemos estos mensajes, nuestra percepción de la realidad cambia por completo, abriendo las puertas a una nueva comprensión de nuestra existencia y propósito. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Jesús ha sido asociada con el amor, la compasión y el sacrificio. Estas son verdades innegables y fundamentales de su legado. Sin embargo, detrás de sus parábolas y milagros, se esconde un conocimiento mucho más vasto, un mensaje que va más allá de la doctrina convencional. En diversas tradiciones espirituales, se habla de Jesús no solo como un maestro de moralidad, sino como un iluminado, un conocedor de los grandes misterios del ser y del cosmos. Sus enseñanzas contienen claves que han sido estudiadas por filósofos, místicos y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos, buscando descifrar la esencia de su revelación. Para comenzar a desvelar estas enseñanzas ocultas, primero debemos cuestionarnos por qué algunos de los textos que hablaban de Jesús fueron excluidos de los evangelios canónicos que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, una multitud de escritos circulaban entre los seguidores de Jesús. Muchos de estos documentos contenían ideas que, si bien profundizaban en la experiencia espiritual, a menudo desafiaban las estructuras de poder emergentes y presentaban una visión del mundo más alineada con el autoconocimiento y la liberación interior individual, en lugar de una jerarquía externa. Con el tiempo, ciertos grupos de poder eclesiástico y político establecieron qué textos serían aceptados como inspirados y cuáles serían relegados al olvido, moldeando la narrativa que hoy prevalece. Esta decisión, por supuesto, no estuvo exenta de intereses y debates teológicos y políticos. Uno de los documentos más impactantes en este sentido es el Evangelio de Tomás, un texto descubierto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi. Este Evangelio es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, con una profundidad filosófica y espiritual que a menudo difiere notablemente de los Evangelios sinópticos. En el Evangelio de Tomás, Jesús no solo habla de la fe en un sentido dogmático, sino que enfatiza el autodescubrimiento como camino hacia la salvación. Una de sus frases más reveladoras dice: "Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá". ¿Qué significa realmente esta enseñanza tan poderosa y a la vez enigmática? Jesús nos está diciendo que dentro de nosotros existe un conocimiento sagrado, una chispa divina, un potencial ilimitado para la verdad y la libertad. Si la encontramos, la reconocemos y la cultivamos activamente, nos guiará hacia la verdadera plenitud y liberación. Pero si ignoramos este vasto potencial interno, si permitimos que nuestra vida sea gobernada exclusivamente por lo externo, por las creencias impuestas, por el miedo, por las convenciones sociales o por la búsqueda de validación externa, entonces nos estamos condenando a una existencia de sufrimiento, ignorancia y limitaciones autoimpuestas. Este mensaje resuena profundamente con enseñanzas de otras tradiciones esotéricas y místicas. En la filosofía hermética, uno de los principios fundamentales reza: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto nos recuerda que el camino hacia la verdad, hacia la comprensión del universo, no está fuera de nosotros en dogmas o instituciones, sino en nuestro propio interior, en la exploración de nuestra conciencia. Jesús,
a través de sus enseñanzas, nos invita a una profunda introspección, a reconocer que el reino de Dios no es un lugar lejano en el cielo al que se accede después de la muerte, sino una realidad accesible aquí y ahora para aquellos que buscan con un corazón sincero y una mente abierta. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas ocultas de Jesús es su insistencia en la trascendencia del ego. A lo largo de su vida, Jesús habló en parábolas, muchas de ellas dirigidas sutilmente a desmantelar la ilusión de la identidad basada en el yo superficial o el ego. En el Evangelio de Lucas encontramos esta poderosa declaración: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Esta no es simplemente una invitación al sacrificio físico, como algunos han interpretado a menudo. Es una enseñanza profunda sobre la necesidad de trascender la identificación con el yo superficial, con las etiquetas, las posesiones, los roles sociales y las ilusiones de este mundo material. Jesús nos dice que solo cuando dejamos atrás esa falsa identidad, esa construcción mental que llamamos ego, podemos acceder a nuestro verdadero ser, a la conciencia crística que habita en cada uno de nosotros. Esta conciencia no es exclusiva de Jesús, sino una cualidad universal, un estado de ser iluminado que todos podemos alcanzar. Los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que fueron perseguidos y estigmatizados por sus creencias, comprendían muy bien este mensaje. Para ellos, el conocimiento o gnosis, no la fe ciega, era la clave de la salvación. Creían que Jesús no solo vino a redimir a la humanidad, sino a despertar en cada persona la chispa divina que la conecta directamente con la fuente suprema. Según los textos gnósticos, Jesús enseñaba en privado a sus discípulos más cercanos conocimientos que no eran revelados al público en general, pues solo aquellos que estaban preparados espiritualmente y tenían la gnosis, podían comprenderlos y asimilarlos sin distorsionarlos. Pero si este conocimiento era tan poderoso, tan liberador, ¿por qué fue suprimido y relegado al olvido? La respuesta es, en esencia, sencilla: un ser humano que comprende su verdadera naturaleza, que accede al conocimiento interno, no puede ser controlado. Las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas a lo largo de la historia, han tenido siempre un interés intrínseco en mantener a la humanidad dentro de ciertos límites de pensamiento, de creencia y de acción. Jesús, con su mensaje de libertad espiritual y empoderamiento individual, representaba una amenaza existencial para estos sistemas. Su enseñanza de la divinidad inherente en cada persona socavaba la necesidad de intermediarios y jerarquías. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que el mensaje de Jesús se limita a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado en las iglesias o escuelas? ¿O hay algo más profundo, algo que ha estado escondido a plena vista, esperando a ser descubierto por aquellos que están dispuestos a buscar la verdad con mente abierta y corazón valiente? En el siguiente tramo de este viaje, exploraremos un misterio aún más asombroso: la relación entre las enseñanzas de Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría, desde los esenios hasta los maestros orientales, porque la verdad que él enseñó no era exclusiva de un solo pueblo o de una única tradición religiosa, sino un conocimiento universal, accesible a todo aquel que desee comprender el verdadero significado de su mensaje y su impacto transformador. Déjame en los comentarios qué piensas hasta ahora y prepárate, porque lo que viene puede cambiar para siempre tu forma de ver a Jesús, su misión en la tierra y tu propio camino espiritual. Para comprender realmente la profundidad de las enseñanzas ocultas de Jesús, debemos explorar su conexión con las antiguas tradiciones de sabiduría que florecían mucho antes de su llegada. La mayoría de las personas lo conocen a través de los relatos bíblicos convencionales, pero lo que rara vez se menciona es que Jesús no surgió en un vacío espiritual o cultural. Su mensaje tenía raíces profundas en corrientes místicas y filosóficas preexistentes, como las enseñanzas de los esenios, el conocimiento egipcio y la sabiduría oriental. Los esenios, por ejemplo, eran una comunidad ascética y mística que vivía en retiro en las cercanías del Mar Muerto, y se les atribuye la autoría de muchos de los rollos del Mar Muerto. Practicaban un estilo de vida basado en la pureza, la meditación,
la vida en comunidad y el autoconocimiento profundo. Es bien sabido, o al menos ampliamente teorizado por muchos historiadores y teólogos, que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, tenía fuertes vínculos con este grupo. Los esenios creían en la iluminación del espíritu a través de la disciplina, la contemplación y una conexión directa con la divinidad interna. Esta idea resuena profundamente con las palabras de Jesús cuando dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», Lucas 17:21. No se trataba de un reino futuro, sino de una realidad interna que debía ser descubierta. Pero la influencia en Jesús y su mensaje no se detiene ahí. Algunos estudiosos y textos apócrifos han sugerido que durante los llamados años perdidos de su juventud, el periodo entre los 12 y los 30 años sobre el cual la Biblia canónica no proporciona detalles, Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas, aprendiendo de otras tradiciones espirituales. En la India y el Tíbet, por ejemplo, existen antiguos manuscritos, como La vida de San Isa, el mejor de los hijos del hombre, que hablan de un maestro conocido como Isa, el nombre arameo para Jesús, que pasó años entre monjes budistas e hindúes, absorbiendo las enseñanzas sobre la compasión universal, la meditación profunda, la naturaleza cíclica de la existencia y la naturaleza ilusoria del mundo material, maya. Y aquí es donde todo empieza a encajar de una manera asombrosa. Jesús no solo enseñaba sobre el amor y la fe en un sentido literal, sino que también hablaba del desapego del mundo material y de la importancia de despertar la conciencia interna, de no acumular tesoros en la tierra. Esta idea es sorprendentemente similar a las enseñanzas del Buda, quien siglos antes ya hablaba sobre la vacuidad del ego, la impermanencia de todo lo fenoménico y la necesidad de trascender el sufrimiento mediante la iluminación, nirvana. Pero hay algo más. En el antiguo Egipto, la sabiduría hermética, atribuida al mítico Hermes Trismegisto, enseñaba que todo en el universo es mente, el universo es mental. Esta profunda verdad metafísica sostenía que la realidad externa es solo un reflejo de nuestra conciencia interna, de nuestros pensamientos y creencias. Jesús expresó esta misma idea de una manera que resuena con este principio cuando dijo, «Todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os será concedido», Marcos 11:24. No se trata solo de fe ciega en un Dios externo que concede deseos, sino de una comprensión profunda de que nuestra mente y espíritu, cuando están alineados con la verdad universal, tienen el poder intrínseco de manifestar la realidad. Es una lección sobre el poder creativo de la conciencia. Aquí es donde llegamos a una enseñanza crucial, una que ha sido interpretada de muchísimas maneras, pero que solo puede ser comprendida por aquellos que buscan más allá de la superficie de las palabras. Jesús hablaba constantemente en parábolas, y muchas de ellas ocultaban verdades profundas que solo aquellos con ojos para ver y oídos para oír, es decir, aquellos con la capacidad de percepción espiritual, podían realmente entender. Tomemos, por ejemplo, la famosa parábola del sembrador, Mateo 13, 3-9. En ella, Jesús habla de un hombre que siembra semillas, algunas de las cuales caen en terreno fértil y dan fruto abundante, mientras que otras caen en suelo rocoso o entre espinos y no pueden crecer. A simple vista, parece una simple metáfora sobre la fe y cómo las personas reciben el mensaje. Pero si miramos más allá, podemos ver que Jesús está hablando del poder de la conciencia y de la preparación interna. Las semillas representan el conocimiento, la verdad espiritual, y el terreno representa nuestra mente y nuestro corazón. Si nuestra mente está cerrada por el dogma, el miedo o la ignorancia, el conocimiento no puede echar raíces ni florecer. Pero si nos abrimos a la verdad con una mente receptiva y un corazón dispuesto, entonces ese conocimiento florecerá y nos transformará radicalmente. ¿Y qué decir de la célebre frase, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7? Esta no es solo una invitación a la oración convencional, sino un código para la búsqueda activa de la verdad y el conocimiento. Jesús nos dice que el conocimiento espiritual no nos será dado pasivamente sin esfuerzo. Debemos buscarlo activamente, con determinación, con perseverancia y con un deseo genuino de comprender la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Sin embargo, no todos estaban preparados para recibir este conocimiento, o para el menos, para entenderlo en su total profundidad. En el Evangelio de Mateo,
Jesús dice algo que puede parecer inquietante a primera vista: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y volviéndose, os despedacen. Mateo 7:6. ¿Qué significan estas palabras, que a veces se malinterpretan como elitistas? Jesús no estaba menospreciando a las personas, sino advirtiendo que el conocimiento sagrado y profundo solo puede ser comprendido y valorado por aquellos que están listos para recibirlo, por aquellos cuya conciencia ha madurado. Intentar revelar estas verdades profundas a quienes no están preparados espiritualmente o tienen una mentalidad puramente materialista solo generará rechazo, incomprensión e incluso hostilidad. Es como intentar enseñar física cuántica a alguien que apenas sabe sumar. Esto nos lleva a un punto crucial. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales que han traído verdades liberadoras han sido perseguidos, malinterpretados, estigmatizados e incluso silenciados. Jesús no fue la excepción, sino el ejemplo más paradigmático. Su mensaje era revolucionario porque enseñaba que el verdadero poder y la conexión con lo divino no están en las instituciones religiosas o en figuras externas, sino dentro de cada persona. Él no vino a establecer una nueva religión en el sentido institucional, sino a despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza divina. ¿Y qué sucede cuando un mensaje de este calibre llega al mundo? Inevitablemente, desafía las estructuras de poder existentes. No es casualidad que Jesús fuera condenado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. No era simplemente un predicador más, era alguien que estaba revelando un conocimiento que podía liberar a las personas de la manipulación, el miedo, la culpa y la ignorancia. Él ofrecía un camino directo a la divinidad, sin necesidad de intermediarios. Ahora, reflexiona sobre esto: ¿cuántas veces a lo largo de la historia se ha tratado de suprimir la verdad? ¿Cuántos textos han sido censurados o quemados? ¿Cuántos maestros han sido silenciados o vilipendiados por desafiar el statu quo? Y sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de filtrarse y salir a la luz, a menudo en los momentos más inesperados. Y aquí es donde todo cobra sentido. Jesús enseñaba que el verdadero despertar no viene de afuera, de un Salvador externo, sino desde adentro, desde la chispa divina que habita en nuestro ser. No se trata de seguir ciegamente dogmas o tradiciones impuestas, sino de buscar la verdad por uno mismo, de experimentarla y encarnarla. En la siguiente parte, exploraremos la enseñanza más poderosa de Jesús, una verdad tan profunda que ha sido malinterpretada y ocultada durante siglos, pero que es la clave maestra para entender todo lo que hemos hablado. Si realmente quieres conocer el secreto final que puede transformar tu vida de raíz, quédate hasta el final, porque lo que viene es lo más revelador de todo. Dime en los comentarios qué opinas hasta ahora, si estas ideas resuenan contigo, y si quieres que continúe, házmelo saber para seguir explorando estos misterios ocultos que la historia ha intentado velar. Si observamos detenidamente las palabras y la vida de Jesús, descubrimos que su mensaje contenía una enseñanza aún más profunda, una que ha sido malinterpretada, distorsionada e incluso activamente reprimida a lo largo de los siglos. Jesús no solo hablaba del amor incondicional y la fe en Dios, sino también del poder oculto y la divinidad inherente dentro de cada ser humano. Su misión, vista desde esta perspectiva, no era solo traer una salvación futura o establecer una nueva religión, sino revelar el camino hacia la iluminación espiritual aquí y ahora, un camino que, lamentablemente, pocos han comprendido en su totalidad. Pero antes de desvelar esta enseñanza final, hay un misterio crucial que debemos abordar. Jesús hablaba en parábolas, usaba símbolos, metáforas y analogías que, para muchos, parecían enigmáticos y confusos. En el Evangelio de Marcos, 4, 10-12, sus discípulos le preguntaron directamente por qué hablaba de esta manera, y él respondió: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué Jesús no explicaba sus enseñanzas de manera directa y sencilla para que todos las comprendieran? La respuesta es profunda y multifacética, porque el conocimiento verdadero no puede ser impuesto, solo puede ser descubierto y recibido por aquellos que realmente lo buscan con una mente y corazón preparados. Quienes no están listos para recibir una verdad tan radical la rechazarán, la ridiculizarán, la distorsionarán o incluso se sentirán amenazados por ella.
Pero quienes tienen la mente y el corazón abiertos, quienes son pobres en espíritu o limpios de corazón en el sentido espiritual, podrán verla con claridad, asimilarla y transformarse por completo. Y aquí es donde entramos en la enseñanza más poderosa de todas. Jesús dijo, «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres», Juan 8:32. ¿A qué verdad se refería específicamente? Muchos han interpretado esta frase como una invitación a seguir sus preceptos o las doctrinas de su iglesia, pero hay algo más, algo infinitamente más profundo. Jesús hablaba de una verdad fundamental sobre nuestra propia naturaleza, una verdad que tiene el poder de liberar a la humanidad del sufrimiento, del miedo, de la ignorancia y de la ilusión de separación del Creador. Para entender esto, debemos mirar otra de sus declaraciones más impactantes, una que ha sido eludida o minimizada por la teología convencional durante siglos: «Vosotros sois dioses», Juan 10:34. Esta afirmación, citando el Salmo 82, 6, es una de las más malinterpretadas y a menudo evitadas de toda la Biblia. Jesús no estaba diciendo que los seres humanos deben adorarse a sí mismos como si fueran la fuente de todo, sino que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina, una conexión directa e inseparable con la fuente de todo lo que existe, con la conciencia universal o Dios. Este concepto no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones espirituales antiguas, se habla de que el ser humano es un reflejo microcósmico de lo divino macrocósmico. En la filosofía Vedanta de la India, se enseña que Atman, el alma individual, y Brahman, la realidad suprema, el absoluto, son uno solo, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. En la sabiduría hermética, ya mencionada, se dice, Dios es mente y el universo es mental. Todo esto nos lleva a la misma e ineludible conclusión: la divinidad no está separada de nosotros, en un cielo lejano, la divinidad reside dentro de nosotros. Jesús también nos dejó otra pista crucial en una de sus declaraciones más misteriosas: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17, 20-21. Durante siglos, muchas religiones han enseñado que el reino de Dios es un lugar al que se llega después de la muerte, un paraíso futuro o una utopía milenaria. Pero Jesús decía lo contrario, y de forma explícita. El reino de Dios no es un destino lejano o externo, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse aquí y ahora, en esta vida, a través del despertar interior. Esta es una de las razones más profundas por las que sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas y subversivas por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Si las personas comprendieran que la divinidad no reside exclusivamente en templos físicos, en rituales externos o en instituciones religiosas, sino en su propio interior, entonces dejarían de depender de intermediarios y autoridades externas para conectar con Dios. Esto disolvería las estructuras de control que se basan en la intermediación religiosa. Pero hay algo aún más impactante que nos conecta con sabidurías ancestrales. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y hagáis del varón y de la hembra una sola cosa, de modo que el varón no sea varón ni la hembra hembra, cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Logión 22. Esta frase encierra un profundo significado esotérico y psicológico. Jesús nos está diciendo que la clave para despertar espiritualmente es la unificación de los opuestos, la integración de los dualismos, el cuerpo y el espíritu, lo material y lo divino, la mente consciente y el inconsciente, lo masculino y lo femenino dentro de uno mismo. Esta idea es muy similar a lo que enseñaban los alquimistas medievales, quienes no solo buscaban transformar el plomo en oro físico, sino que entendían la alquimia como un proceso interno de iluminación y transmutación del ser. En la cábala judía, existe el concepto de tikkun olam, la restauración del equilibrio y la armonía en el alma y en el mundo. Y en la tradición taoísta china, se habla del equilibrio entre el yin y el yang, como la clave para alcanzar la armonía, la salud y la iluminación. Entonces, si Jesús conocía y enseñaba este conocimiento profundo y universal, ¿por qué fue condenado, crucificado y por qué su mensaje fue tan profundamente alterado y velado a lo largo de la historia? La respuesta es clara y cruda:
su mensaje desafiaba directamente las creencias establecidas y ponía en riesgo el control de las instituciones religiosas y políticas. Jesús enseñaba que el poder divino no pertenece a una élite sacerdotal o a un gobierno, sino a todos los seres humanos, sin excepción. Y cuando alguien revela un conocimiento que puede liberar a las personas de la manipulación, de la culpa y del miedo, inevitablemente se convierte en una amenaza para aquellos que desean mantener el control y el poder sobre las masas. Su muerte fue el resultado de esa amenaza. Pero aquí viene la parte más importante, la que te concierne directamente a ti. Jesús no solo dejó estas enseñanzas para sus discípulos de aquel tiempo. Su mensaje es atemporal y sigue resonando con una fuerza inmensa hasta el día de hoy, esperando a ser comprendido por aquellos que en el futuro estarían listos para recibirlas. Su mensaje es un llamado universal al despertar. Ahora te hago una pregunta directa que quizás nunca te hayas planteado de esta forma: ¿qué pasaría si realmente comprendiéramos estas enseñanzas en lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué cambiaría en tu vida cotidiana si supieras con absoluta certeza que dentro de ti está la llave para acceder al reino de Dios, para conectarte directamente con la fuente de toda creación, sin necesidad de ritos complejos o mediadores externos? La respuesta es que todo cambiaría. Tu perspectiva, tus miedos, tus limitaciones, tu propósito. En la última parte de este viaje vamos a revelar el secreto final, la enseñanza más trascendental de Jesús, aquella que ha sido tergiversada y oculta hasta el punto de ser casi irreconocible, pero que, cuando se entiende y se vive, transforma completamente la manera en que vemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación es la revelación definitiva, la culminación de todo lo que hemos explorado. Déjame en los comentarios qué opinas hasta ahora y dime si quieres que continúe con la última parte, donde finalmente desvelaremos el misterio más profundo de las enseñanzas de Jesús y cómo puedes aplicarlo a tu propia vida. Ahora hemos llegado al punto culminante de nuestro viaje. Hemos explorado cómo Jesús enseñó el despertar de la conciencia, la divinidad interna y la conexión con el reino de Dios dentro de cada ser humano. Hemos visto cómo sus palabras resonaban con sabidurías ancestrales y cómo muchas de ellas fueron veladas. Pero hay una enseñanza final, un conocimiento tan poderoso que ha sido activamente velado a lo largo de la historia, distorsionado y ocultado para que pocos lleguen a comprenderlo en su verdadera esencia. Antes de revelar este secreto definitivo, debemos recordar una de las frases más enigmáticas y cruciales que Jesús pronunció, que es la llave para entender su mensaje final: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. A simple vista, esta frase puede parecer una invitación al autosacrificio o incluso al martirio físico. Sin embargo, su significado es mucho, mucho más profundo y transformador. Jesús no hablaba de perder la vida en un sentido físico o de entregarse a una muerte literal, sino de trascender el ego, de dejar atrás la identidad limitada, el falso yo, que nos ata al sufrimiento, a la ilusión de separación, a las preocupaciones mundanas y a la identificación con lo transitorio. Este es el núcleo central de todas las enseñanzas espirituales avanzadas, la muerte del falso yo y el renacimiento en la verdadera esencia divina que somos. Es el mismo principio que encontramos en la filosofía budista, donde se enseña que la iluminación o nirvana solo se alcanza cuando se trasciende el ego y se disuelve la ilusión del yo separado. También lo vemos en la alquimia espiritual, donde la muerte, o nigredo, la fase de ennegrecimiento, simboliza la descomposición de la personalidad egoica y la transformación del ser humano en su estado más puro, su oro interior. Jesús mismo, en su propia vida, experimentó esta transformación de forma simbólica y literal en el momento de su crucifixión. Su muerte y resurrección no fueron solo eventos históricos únicos e irrepetibles, sino, y esto es clave, símbolos arquetípicos de un proceso espiritual que cada uno de nosotros debe atravesar en su propio camino de despertar. La crucifixión representa la disolución del yo ilusorio, el desprendimiento del apego al mundo material, a las expectativas, a las opiniones de los demás y a las limitaciones autoimpuestas. Es la muerte del ego. Mientras que la resurrección simboliza el despertar de la conciencia crística, la entrada en un estado de unidad con lo divino, de conciencia ilimitada, de amor incondicional y de poder espiritual.
no es un evento que ocurre una vez, sino un proceso continuo de renovación. Pero hay algo aún más impactante que nos revela cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino que dejó pistas y códigos para quienes realmente quisieran comprenderlo y vivirlo. En el Evangelio de Tomás, esa colección de dichos ocultados durante siglos, encontramos una declaración extraordinaria que ya mencionamos, pero que ahora cobra un significado aún más profundo: si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no sacas te destruirá. Logión 70. Aquí está el secreto final, la enseñanza más profunda que Jesús vino a revelarnos. La clave del despertar no está afuera, en dogmas externos, en rituales complicados, en líderes religiosos o en salvadores externos, sino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de seguir ciegamente dogmas, de buscar salvadores que nos hagan el trabajo, o de esperar un paraíso lejano después de la muerte. Se trata, fundamentalmente, de descubrir el tesoro oculto en nuestro interior, de despertar la chispa divina, la conciencia crística que ha estado dormida, oculta por velos de ilusión, de miedo y de condicionamiento. Pero, ¿por qué esta enseñanza, la más liberadora de todas, ha sido oculta, distorsionada o suprimida a lo largo de la historia? Porque implica una verdad peligrosa para los sistemas de control, que cada persona tiene dentro de sí el poder directo de conectarse con lo divino sin necesidad de intermediarios. Jesús no vino a crear una religión que sirviera para controlar, sino a mostrar un camino de liberación individual y colectiva. Su mensaje empodera al individuo a tal grado que las estructuras de poder se tambalean. Y ahora te hago una pregunta directa y personal: ¿estás listo para este despertar? Porque entender esta enseñanza intelectualmente no es suficiente. Saber que el reino de Dios está dentro de ti, o que eres una chispa divina, no cambia nada si no das el siguiente paso. El verdadero conocimiento espiritual no es solo información, es transformación. Jesús no solo habló de la verdad, Él la vivió, la encarnó en cada una de sus acciones, en cada milagro, en cada enseñanza. Y esa es la invitación que nos deja a cada uno de nosotros. No solo escuchar pasivamente, sino experimentar. No solo creer ciegamente, sino vivir la verdad en cada momento de nuestra existencia. Si realmente quieres despertar a esta realidad, a esta verdad profunda que resuena en tu alma, comienza por mirar dentro de ti. Pregúntate honestamente: ¿qué parte de mi vida, de mis decisiones, de mis reacciones está basada en el miedo y no en el amor? ¿Dónde sigo atado a creencias limitantes que no me sirven, que no me permiten expandirme? ¿Estoy viviendo desde mi verdadera esencia divina o desde una identidad creada por el mundo exterior, por las expectativas sociales, por el ego? Y sobre todo, recuerda estas palabras que Jesús pronunció, no como una promesa lejana, sino como una verdad inherente a nuestra naturaleza: vosotros haréis cosas aún mayores que estas. Juan 14:12. Jesús no vino a mostrarnos lo que Él, como individuo, podía hacer, sino a lo que nosotros también somos capaces de hacer cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza divina, cuando reconocemos y encarnamos la conciencia crística que reside en cada ser. El secreto final es este, y es la clave de todo: el reino de Dios no es un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora. No hay barreras entre nosotros y la divinidad, excepto las que nosotros mismos hemos construido a través de la ignorancia, el miedo y la identificación con el ego. Y cuando derribamos esas barreras, cuando dejamos de buscar afuera soluciones y salvadores, y nos volvemos hacia nuestro interior con sinceridad y valentía, entonces, y solo entonces, encontramos la verdad que nos hace realmente libres, la libertad que Jesús prometió. Entonces, si esta revelación ha resonado contigo, si sientes que hay algo dentro de ti que despierta, que vibra al escuchar estas palabras, entonces no es una coincidencia que hayas llegado hasta aquí, viendo este video. Tal vez esta sea la señal que estabas esperando. Tal vez ahora, en este momento, sea el momento perfecto para comenzar tu propio y glorioso camino de descubrimiento interior, tu propia resurrección espiritual. Déjame en los comentarios tu opinión, tus reflexiones. Dime qué parte de este mensaje ha resonado más profundamente contigo.
Y si quieres que sigamos explorando estos conocimientos ocultos, estas verdades veladas que transforman la vida, házmelo saber, porque esto, querido buscador de la verdad, es solo el comienzo de tu despertar. Gracias por mirar y por atreverte a ver más allá.